Muchas gracias, señora presidenta. Hechos, naturalmente. Hechos y no palabras, señor ministro. Hechos que se actúan como un clarísimo e inequívoco pliego de cargos contra este Gobierno, contra su corrupción y contra sus mentiras. Y no palabras escapistas, equívocas, falsas, insultantes como las que usted ha utilizado en esta tribuna para tratar de distorsionar los hechos. Mire, los hechos son los siguientes. El 28 de abril se produjo un apagón general en España, algo inédito en nuestra historia. Nadie, absolutamente nadie del Gobierno salió inmediatamente a dar una explicación a la sociedad española ante lo que estaba ocurriendo y ante, evidentemente, el desconcierto general, insisto, en la sociedad española. Sánchez tardó casi 6 horas en comparecer, para no decir absolutamente nada. 4 años antes, desde esta misma tribuna, Vox había advertido del riesgo manifiesto de que se produjera ese apagón como consecuencia de las políticas energéticas del Gobierno. Y el Gobierno salió entonces inmediatamente también a esta tribuna a afirmar que lo dicho por Vox carecía de todo fundamento científico y que solo era un infundio, un bulo para crear desestabilización. Pues sí, puede usted reírse todo lo que quiera, señor ministro. Probablemente su risa es la expresión más clara de su impotencia, pero lo cierto es que los hechos, por desgracia, nos dieron la razón. Y desde el día siguiente del apagón, el Gobierno ha estado eludiendo el dar una explicación clara y expresa de lo sucedido. Y no solamente eso, es que nadie, absolutamente nadie, asumió una responsabilidad política por ese hecho, es decir, no se han producido ni ceses ni dimisiones. Un hecho absolutamente intolerable, teniendo en cuenta que el apagón, por consecuencia de las políticas energéticas del Gobierno, causó millones de pérdidas a particulares, empresas y al conjunto de la economía española, pero lo que es mucho más grave, señor ministro, y espero que no se sonría cuando ahora mismo diga esto, causó pérdidas de vidas humanas. ¿Le parece también eso gracioso, señor ministro? Causó pérdidas de vidas humanas. Así que esgrima, al menos en sus gestos y en su rostro, un mínimo de respeto hacia esas víctimas del apagón. Y, sin embargo, de una forma absolutamente inopinada, señor ministro, cuando el propio Gobierno, para eludir el dar una explicación y sus responsabilidades, había dicho que probablemente tardaría 6 meses en poder establecer un informe oficial sobre las causas del apagón, inopinadamente, digo, el lunes de la semana pasada, anuncia por sorpresa que en el Consejo de Ministros del día siguiente va a aprobar el informe oficial explicativo de las causas del apagón. Y mire, ese anuncio y esa iniciativa se produce en el contexto temporal del mayúsculo escándalo que supone para este Gobierno la acreditación de la existencia de una organización criminal, sita en el seno del Gobierno y del partido, que se suma a los escándalos de corrupción que afectan a la familia del presidente Sánchez y a esa insólita situación que supone que el defensor máximo del principio de legalidad, que es el fiscal general del Estado, esté imputado ante el Tribunal Supremo. Así que, para terminar ya de colmar esta sospechosa guinda, el jueves de la semana pasada, el Gobierno pide que nada más terminase la sesión plenaria, comparecer en la Comisión de Gastos Reservados, la popularmente conocida como Comisión de Secretos Oficiales, para dar allí, en secreto, las explicaciones del apagón.
Porque les recuerdo, señorías, que a todos los miembros de la llamada Comisión de Gastos Reservados les afecta el secreto, el deber legal de secreto de lo que allí se dice. ¿Y cómo tiene usted la desfachatez de venir esta mañana a decir que ese informe está puesto a disposición de todos los grupos parlamentarios y de cualquier ciudadano que lo quiera conocer? Y el Gobierno ha tratado de eludir sus explicaciones y debate público de las causas del apagón para eludir, tratar de tapar su responsabilidad directa en el mismo. Porque conviene recordar a esta Cámara y al conjunto de los españoles que usted no está compareciendo hoy aquí a petición del propio Gobierno para explicar esta cuestión. Está compareciendo a petición de determinados grupos parlamentarios. Y es evidente, señoría, la responsabilidad directa en la causa del apagón por parte del Gobierno, por parte de ese fanatismo ambientalista del Gobierno sobre el que ha vertebrado nuestro modelo energético, lastrándole por ello estabilidad, seguridad, eficiencia y, eso sí, haciendo que aumente nuestra dependencia exterior. Porque es un soberano despropósito establecer exclusivamente, por razones de tipo ideológico, un modelo desequilibrado en el que prima abrumadoramente la generación de energía por vías renovables, despreciando una energía limpia, segura y barata solamente por razones ideológicas como es la energía nuclear. Y ese desequilibrio estructural del sistema, provocado naturalmente por las fobias y filias ideológicas del Gobierno, mantenía un riesgo altísimo de colapso del sistema, como efectivamente finalmente se produjo el 28 de abril y, señorías, ha estado a punto de producirse nuevamente el 17 de junio. Y eso usted lo sabe. Pero además, sobre todo este contexto, en los días previos, en las semanas previas al apagón, el Gobierno estuvo haciendo caso omiso de las llamadas de advertencia que le hacían llegar las operadoras diciendo que se estaban produciendo unos temerarios experimentos de aportación máxima al sistema de generación renovable que podía producir una manifiesta debilidad del sistema al no ser capaz de asumir las posibles oscilaciones que se produjeron, como efectivamente así pasó. Así que, señoría, por mucho que usted crea, por mucho que el Gobierno crea que esta cuestión está saldada, desde luego quedan muchas explicaciones por dar y las seguiremos exigiendo. Y particularmente a usted particularmente como ministro de Interior, le quedan muchas explicaciones por dar. Porque mire usted el 28 de abril volvió a incumplir el deber legal que le asistía en virtud de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de haber declarado por usted mismo la emergencia nacional a la vista de las características de lo que se estaba produciendo. Y, sin embargo, usted, ante una situación general de apagón en España, ante el desconcierto y el temor de la sociedad española, usted decidió que el asunto no iba con usted, que ya pedirían ayuda si la quieren. ¿Se acuerda? Es decir, usted hizo lo mismo que hizo el 29 de octubre, incumplir su deber legal de actuar de inmediato, de declarar por sí la emergencia, cuando el 29 de octubre esa inmensa catástrofe, esa inmensa riada asoló parte de la provincia de Valencia y también zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha. Pero en esa dejación de funciones, señor ministro, no está usted solo, porque afecta también directa e inequívocamente al presidente del Gobierno.
porque el presidente del Gobierno, a tenor de lo que estaba sucediendo en España el 28 de abril, como también a tenor de lo que estaba sucediendo el 29 de octubre, debía, en virtud de lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley de Seguridad Nacional, haber declarado por sí, mediante Real Decreto, la situación de interés para la seguridad nacional y, por tanto, haber asumido el mando de todas las operaciones. Así que, señor ministro, miente usted, miente el presidente del Gobierno y miente el Sunsum Corda que diga que para haber tenido que actuar ustedes de motu propio, antes tenían que haber recibido el requerimiento al efecto de las correspondientes comunidades autónomas, como usted nuevamente esta mañana ha intentado colarnos en esta tribuna. Pero es que, señor ministro, mentir y mentir con petulancia, con cinismo, con desfachatez y con hipocresía es la característica de este Gobierno corrupto y particularmente es la característica suya al frente del Ministerio del Interior. Porque usted en su gestión al frente del Ministerio del Interior ha mentido a destajo. Ha mentido a las víctimas del terrorismo, ha mentido a policías y guardias civiles en relación con sus legítimas reivindicaciones profesionales. Miente a la sociedad española cada vez que dice que la inmigración ilegal no genera delincuencia. Y, desde luego, miente usted tratando de tapar la corrupción que afecta a su ministerio en relación con la trama general de corrupción del sanchismo. Mire, la Guardia Civil está sufriendo una campaña miserable de acoso por parte de miembros del Gobierno y de representantes socialistas como consecuencia de las investigaciones que está llevando a cabo en relación con esa organización criminal, sita en el seno del Gobierno y del partido, y con las posibles causas de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente Sánchez. Y frente a esa campaña de acoso, usted y la directora general de la Guardia Civil han mantenido un pasmoso, cobarde y cómplice silencio. Lo han hecho con ocasión de desvelarse las maniobras de esa fontanera socialista que actuaba directamente a las órdenes de Santos Cerdán, tratando de desacreditar a miembros de la Unidad Central Operativa para desprestigiar sus investigaciones y, especialmente, tratando de cargarse, según ella, al teniente coronel Balas, jefe del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, que es quien está llevando todas las investigaciones que afectan a la corrupción del sanchismo y del entorno familiar de Sánchez. ¿Ha guardado usted y la directora general de la Guardia Civil un silencio cómplice y cobarde también cuando quedó inmediatamente acreditada la falsedad que había urdido un medio de comunicación afecto a la órbita del sanchismo, manipulando una determinada conversación grabada para imputar a un capitán de la Guardia Civil la voluntad de la Guardia Civil y exmiembro de la Unidad Central Operativa, para imputarle la pretensión de colocar una bomba lapa debajo del coche del presidente del Gobierno. Y cuando esa falsedad era pública y ya reconocida como tal, 3 miembros del Gobierno, la vicepresidenta Montero, la ministra Alegría y el ministro Óscar López, durante todo un fin de semana estuvieron conscientemente cacareando esa falsedad. Pero claro, señorías, se comprende perfectamente el silencio cobarde y cómplice ante esos hechos de usted y de la directora general de la Guardia Civil, porque antes ya habían pasado muchas cosas en su ministerio. Había pasado que la directora general de la Guardia Civil había recibido en su despacho a la tal fontanera y que el comisionista Aldama había sido distinguido con la más alta condecoración del cuerpo. Había pasado que el director general de la Guardia Civil había tenido que dimitir después de llevar breves meses en el cargo
bajo sospecha de haber sido él quien había filtrado a los miembros de la trama corrupta que estaban siendo investigados. Y alegó motivos personales, y esos motivos personales y esas sospechas no impidieron que fuera inmediatamente resituado en un puesto de libre designación en la Embajada de España en los Estados Unidos, por cierto, cobrando un dineral. Y había pasado también, señor ministro, que el tal Koldo hablaba con una intimidad pasmosa con el director general de la policía acerca del uso de aviones de Air Europa para traer y llevar inmigrantes ilegales desde Canarias. Y había pasado que la trama corrupta había contratado ya en momentos de pandemia la compra de mascarillas por parte de su ministerio. Y había pasado que un comandante de la Guardia Civil era quien colaboraba con esa trama corrupta, proporcionándole los medios telefónicos para que tuvieran conversaciones seguras. Y que ese comandante de la Guardia Civil estaba destinado también en un puesto de libre designación por usted, ni más ni menos que en la Embajada de España en Venezuela. Oiga, qué inocente casualidad, en Venezuela. Y habían pasado muchas cosas de las que seguiremos hablando después en el segundo turno. Porque, en definitiva, señor ministro, usted ya no tiene ninguna credibilidad para seguir al frente del Ministerio ni para garantizar protección a los miembros de la Unidad Central Operativa en el curso de sus investigaciones. Usted y este Gobierno están liquidados, enfangados en corrupción y mentiras. Es hora de pasar página. España reclama pasar página, dar la palabra a los españoles, convocar elecciones, porque todo lo que no sea eso es traicionar el interés general de la nación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Su comparecencia hoy aquí ha sido completamente inútil. Sistemáticamente se ha intentado usted disfrazar los hechos y nos ha obsequiado con una colección monumental de mentiras. Mire usted, ha negado usted la responsabilidad de fondo del Gobierno en las causas y en el origen del apagón. A las 12:30 del día 28 de abril, en el momento en que se produce el apagón, el 82% de aportación al mix eléctrico era generación renovable y solo el 10% era generación nuclear. Pero además de las 850 plantas de máxima producción de energía renovable que en ese momento estaban en funcionamiento, el 22% de ellas no alcanzaban la producción de energía necesaria para poder sostener las oscilaciones del sistema. Y eso es lo que produjo el apagón. Y no me lo estoy inventando yo, es lo que ustedes mismos han dicho en el informe oficial. Por tanto, lo que España requiere es un cambio de modelo eléctrico, poder definitivamente defender y utilizar todas las energías de las que dispone el país, sin exclusión de ninguna y, desde luego, sin más límites que el sentido común y servir únicamente al interés de los españoles y no de nadie. Y, por cierto, señor ministro, no sé de dónde se ha sacado usted eso de que Vox ha apoyado la gestión de Mazón en La Habana. Yo, desde esta misma tribuna, yo mismo varias veces he dicho y he calificado la intervención del señor Mazón en aquellos acontecimientos. Y he dicho que por eso el señor Mazón debe dimitir. Y debe dimitir, eso sí, al día siguiente mismo de que lo haga el señor Sánchez como consecuencia de su inacción criminal en aquel momento, fruto de un simple y burdo cálculo político. Lo mismo que sucedió el 28 de abril sucedió el 29 de octubre. Y en cualquier caso, más allá de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional determinaba la obligación inmediata del presidente del Gobierno de hacerse cargo en ambas fechas de la situación por sí mismo. Usted dice que ha defendido a la UCO siempre. Y se ha atrevido a decir aquí ahora que él, usted, la directora general, han salido en defensa de la UCO. Oiga, mire,
Lo que usted debería haber hecho, y se le debería caer la cara de vergüenza de no haberlo hecho, es lo que han hecho algunos de sus subordinados, algunas de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil que han emprendido acciones judiciales contra la fontanera socialista. Pero usted no lo ha hecho porque usted no puede, y no puede porque sabe usted que, como iba diciendo la fontanera socialista, ella actuaba siguiendo instrucciones superiores. ¿De quién? Del número 1, ¿de quién? De Santos Cerdán, ¿de quién? De usted, ¿de quién? De la directora general de la Guardia Civil, porque ¿quién dio autorización a esa fontanera socialista para que un comandante implicado en la trama de corrupción recibiera la oferta de un ascenso y ser nombrado asesor de la directora general si declaraba contra miembros de la UCO? Dice usted que es un bulo descarado lo de descabezar en este momento la UCO. Lo tiene muy sencillo. Suba a esta tribuna y comprométase usted que hasta el año 2026, que es el momento en el que se tiene que formalizar el ascenso a general del coronel Yuste, no va a forzar usted los acontecimientos para que la formalización de ese ascenso se produzca este año. Lo tiene así de sencillo. Dice usted que siempre ha potenciado a la UCO, pero oiga, si usted empezó cesando al coronel Sánchez Corbín por pedirle más medios y ahora se ha negado a aportar nuevos elementos humanos a los investigadores que necesitan de una mayor presencia de efectivos para poder acelerar las investigaciones que cercan a Sánchez, a su familia, al gobierno y al partido. Dice que siempre ha respetado la subordinación de la UCO a las instrucciones de los jueces. ¡Qué tomadura de pelo, señor ministro, pensando lo que hizo usted en el caso del coronel Pérez de los Cobos! Y desde luego hoy se ha ganado usted ir caminito de un careo judicial. Se ha ganado usted ir caminito de un careo judicial, porque tímidamente y sotto voce, pero ha dicho que no es verdad, que eso de la conversación grabada entre Koldo y la presidenta de ACIF, en la que usted pide un favor, que eso no es verdad. Pues a lo mejor se ha ganado con eso asistir a un careo judicial. En definitiva, termino, señor presidente, por favor, señoría, esto ya no hay quien lo aguante. España está harta, España reclama elecciones anticipadas para limpiar la casa, limpiar el patio y poder definitivamente vivir de verdad en paz, en convivencia, en democracia y en progreso y en libertad. Todo eso que el sanchismo ya no puede representar. Todo eso que usted tampoco lo representa. Gracias. Gracias.